trabajamos mucho entre nosotros, buscamos lenguaje, buscamos cosas, pero indudablemente el entorno, el país, la sociedad estaba en una crisis política importante. Estaba cambiando el mundo, estaba cambiando el país, vino el rosariazo, vinieron las represiones, y era toda una etapa bravísima en esos años, en donde nosotros sin darnos cuenta fuimos como sintiéndonos, a fines de los 60, como sintiéndonos en esa corriente, digamos, que todavía no era una posición política, ni mucho menos, era una toma de conciencia de rebeldía contra la sociedad, con el establishment. Luchábamos contra lo establecido, contra lo que nos querían imponer, andar a buscarte un libro en la librería y ese texto, no, es una cagada, no sirve, acá las cosas se hacen así, si querés estudiar, ese orden nos ahogaba, como jóvenes nos ahogaba. Entonces empezamos a luchar con eso, con obras que llamemos de una temática de rebeldía individual, de rebeldía de generación, que es lo que le pasó al mundo. Pero claro, ahí vino Pequeña Bárbara, vino Panfocus, vino Cosa Contagio, esas obras llenas de cosas internas, de revolución adentro, nos mezclamos con los espectadores, nos sentamos con ellos, no se entendía nada, estábamos en bola, nos colgábamos boca abajo de una cuerda, nos torturaban, pasaban cosas. Los amigos mayores de la política me decían, Zapatita, los militares no se fueron, Digo, ¿qué me está diciendo? Estamos en democracia. No, tenés cuidado. Vos haces una obra donde decís cada cosa, tenés cuidado. Y no se equivocaron. En poco tiempo dieron el golpe de marzo del 76. Ahí me encontró a mí como director de cultura, encargado de cultura de Rosario. Y nos refugiamos allá en el sótano de Calle La Prida, en el Bajo. Y ahí comenzó toda otra etapa nueva de resistencia cultural, de jóvenes que empezaron a formarse en los talleres del Arteón, que fue como un horno grande donde surgieron pilas de actores, grupos, y creamos la primera escuela de cine de Rosario. Hicimos un fogón grande de aprendizaje y resistencia donde le metíamos al alumno nuestro pensamiento nacional, popular, distinto, resistencia, por sobre todo porque eran gobiernos militares, eran todos gobiernos militares. Pero vinieron las obras clásicas, por supuesto, porque no podíamos jugar, estábamos muy marcados. De jefatura un amigo nos informó, mirá, dice, está segundo en la lista, primero va la Vigil, después va el Arteón. Digo, ¿por qué me está diciendo? Es así, dice, no haga nada. Entonces estábamos desesperados y dijimos, ¿qué hacemos? Y hagamos superficie. En aquel entonces era una de las estrategias mantenerse o chuparse y esconderse en anonimato, en la clandestinidad, o para aparecer en la superficie todos los días para que no te puedan golpear demasiado, no te chupen tan rápido. Y nosotros salimos todos los días en el diario, una cartelera, un trabajo, una obra, una película, empezamos a estar ahí, cosa que entonces nos prohibieron en todos lados, pero no nos liquidaron. Nos prohibieron actuar en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en todos lados, los medios no nos recibían, teníamos que dejar la gacetilla ahí puesta en la reja o en la puerta. No se hablaba, el Arteón no se hablaba, nadie decía, oiga, ahí funciona. No. Lo importante es que nosotros éramos un grupo muy joven y empezamos a admirar y a trabajar con las propuestas de alguna gente que eran amigos de Buenos Aires, como el Grupo Lobo, donde estaban Alberto Campos, Carlos Trafic, Mejía, había un montón de gente macanuda que nos conocimos. Y con las propias estéticas que nosotros buscábamos, estábamos bastante enchufados con Grotowski. Después vino Grotowski a la Argentina, la única vez que vino y trabajamos con él, tuvimos la profunda alegría de trabajar una noche con él, una noche importante, donde le mostramos todo un trabajo corporal y demás, que Norberto también había venido. Y el Groto, pobrecito, que estaba con toda la anfetamina del mundo, miraba todo. Hablaba un francés difícil de entender y nosotros difícil de comunicarnos en el francés desastroso nuestro, pero nos dio a entender lo más hermoso del mundo, nos dijo, ¿viste? Dijo, está bárbaro lo que hicieron, bárbaro, pero eso es mío. Yo quería ver algo de ustedes. Hicieron expresión corporal, trabajo corporal, sonido. Yo quería, háganlo de ustedes, hagan lo que a ustedes les gusta. Tienen tantas cosas en este país. Dijo. Y después fuimos a desayunar y se me quedó dormido acá, porque como no entendía un carajo
en vez de un café con leche a la mañana. El único lugar que había en Carlos Paz era la estación terminal, que es chiquita, porque se había trasladado al festival allí, y íbamos a desayunar a las 7 de la mañana, 6:30, no había nada, vamos a la estación, café con leche, café, y usted, esto dice la carta, era un bife con papa frita. Me trajeron un bife con papa frita a las 6 de la mañana, empezó a comer, hizo un bocado y pum, se quedó dormido. Era un ser maravilloso, Grotowski era un ser maravilloso, tenía fantasías maravillosas, quería recorrer Bolivia a pagar. Dice, ¿puedo ir a Bolivia? Sí, maestro, puedo ir a Bolivia, pero a lomo de mula. Y es un poco más difícil ir en mula, pero bueno, si usted quiere ir en mula a Bolivia, cosas locas, ¿viste? Maravilloso. El León de Francia. El León de Francia fue una experiencia maravillosa que nació, que vino después del Estéfano y que se dio una coincidencia muy interesante. Estaba Jorge Ricci trabajando con nosotros, invitado como docente, estaba Chiqui González con nosotros, por supuesto, porque era de Arteón, y empezamos a trabajar la idea de hacer algo sobre un género que en nuestra juventud había sido profundamente despreciado. Despreciado porque entendíamos que los radioteatreros hacían un teatro menor, un teatro absurdo, tosco. No nos parecía, estaba muy lejos eso de la creación. Los años nos dieron a entender que ellos hicieron un teatro que tal vez no es el que hicimos nosotros, no está lejos, no está cerca de las cátedras, pero sí está cerca del pueblo, y que cumplieron metas que a nosotros nos costó horrores admitir que no llegábamos a cumplirlas. Por ejemplo, vivían del teatro, absoluta y exclusivamente de actuar, no hacían ni clases, ni giras, ni bancos, nada, actuaban y vivían de la actuación. No se preocupaban si había 15 o 30 personas, las salas estaban llenas, estaban colmadas. El problema era dónde metemos la gente que quedó afuera. Que le metemos un parlante, hacemos 2 funciones, una a las 4 de la tarde, otra a las 7. Cumplieron con la profesión de una manera absolutamente importante de nuestras metas inalcanzadas. Entonces empezamos a buscar eso y conocimos. Chiqui y yo nos fuimos juntos a hacer 7, 8 tardes de bar en Corrientes y Santa Fe con Federico Fábregas, que era un cabeza de compañía, un director de radioteatro, ya grande, pero que seguía haciendo radioteatro, que tenía una voz inolvidable, una voz maravillosa, una voz esa con un timbre que lo escuchás y se te graba para siempre. Tenía una voz privilegiada y una figura desprivilegiada. Era más bien bajo, la panza le empezaba acá, era así, y hacía el León de Francia. Y nosotros decíamos, pero usted hacía el León de Francia, y él se reía así. Dice, pero para que la gente no se ría, yo salía antes, con telón cerrado, y decía, ¿qué no saben lo que vamos a hacer esta noche? Vamos a hacer el León de Francia, ¿qué no saben quién es el León? Soy yo. Y la gente se mataba de risa, pero se mataba de risa allí, después ya no, ya se habían reído. Y a veces nos separaba arriba de un banquito para ser más alto detrás de una ventana, se las rebuscaban, pero la gente los amaba, se volvía loco. Y él empezó a contar anécdotas, historias, secretos de la profesión, y con Chiqui anotábamos. Y luego nos juntamos nosotros dos y empezamos a soñar en este grupo de teatreros que recorrían los pueblos, de pueblo en pueblo, contando una obra que se llamaba El León de Francia, y eran en todos lugares, eran bienvenidos, le daban regalos, pollos, huevos, queso, chancho, le daban todos, y al malo le pegaban y lo sacaban corriendo, y eran una vida tan ingenua y tan simple que pensamos que el título era Bienvenido, León de Francia, o sea, era bienvenido a los sueños de la gente, los esperaban todo el año. Recordemos que en la década del 40, del 50, hasta principios del 60 no existía, no se había popularizado la televisión, la gente escuchaba radio. Y la radio tenía las radionovelas y tenía el teleteatro, no la radionovela, el radioteatro, y tenía el fútbol, y tenía la orquesta en vivo tocando, y tenía todo, la radio era todo, los comentaristas, los programas de humor, y el periódico, y la gente en el campo, los trabajadores. ¿Qué televisión? Andaban con la radio todo el día, y cuando transmitían la radionovela se paraba todo, los pueblos se paraban, se cerraba el comercio absolutamente, nadie hacía más nada, se escuchaba y después retomaba la vida.
Cuando salimos en gira empezamos a descubrirlo. Miguel Ángel Daga nos llevó a Marco Juárez, me acuerdo, unas tantas funciones, y pasaban la música, la danza, el fuego, y que usaban la misma que hubiera usado Federico Fábrica, y anunciaba la bienvenida al León de Francia, y la gente llenó el teatro, absolutamente lleno, había, qué sé yo, 700 personas, pero no iban a ver Bienvenido al León de Francia, iban a ver el León de Francia. Este era el tema, y ahí lo entendimos nosotros, dijimos, bueno, todavía tenemos una pátina de intelectualidad, pero si hubiéramos hecho el León, hacíamos un estrago. Bueno, esa obra nació allí, fue muy querida, de allí tiré algunos nombres que recién recordamos y que lo recordamos con mucho cariño, como el de Miguel Ángel Daga. Miguel fue un hermano, o sea, alguien que es parte de mi vida, de nuestra historia, un ser muy querido y un laburante muy importante del teatro local, un actor privilegiado por su voz, por su sensibilidad. Él viajaba en Marco Juárez nada más que a ensayar con nosotros, hasta que se vino a vivir acá, hasta que se vino directamente a vivir en casa, vivía en casa. Cada altillo de cada casa que yo alquilaba era el cuarto de Miguel. Y era un actor exquisito, elegante, sensible. Con él hicimos las obras más importantes. También salió en gira con nosotros cuando hicimos el Estéfano, y en todas nos abandonó muy joven, y después también María Teresa Gordillo, que hace poco que se nos fue. María Teresa era una actriz con una impronta inquebrantable, podía decir la fantasía más absoluta, pero con certeza, y había que hacerla, y él hacía, encima la hacía, qué sé yo, planificaba cosas, iba a hacer un programa y lo hacía, se proponía hacer teatro para niños. Nosotros no hacemos teatro para niños, pero al mes ella estrenaba una obra de teatro para niños, como sea, y tenía mucha fuerza. María Teresa vino, era la más joven de todas. María Teresa había venido de un grupo llamado La Barraca y se metió conmigo en el Team Teatro. Y cuando yo me fui de Team Teatro se vino conmigo en Arteón, o sea que estuvo siempre conmigo, siempre. Siempre hasta que terminó nuestra historia de Arteón, pero era muy jovencita, con una familia muy humilde. Papá vendía diarios, y una gran laburadora. Yo cuando la recuerdo, siempre la recuerdo como una verdadera fundadora del Arteón. La gente no la conoció como Mari, nosotros la conocimos como Mari, la gente la llamó María Teresa. Bueno, para nosotros Mari Gordillo fue un pilar del Arteón, un pilar de los trasnoches, de la venta de entrada, de las salas, del trabajo. En ella no aflojaba, era un compañero al lado mío. Y Sara Limber, que es mi compañera de vida. Sara es Sara, ¿qué puedo decir? Sara es una actriz que yo admiro, que me parece esas actrices que son como especiales porque tiene una voz privilegiada. El maestro Baetti le dice siempre, a ver, dame esa nota, porque no puede entender que una voz femenina tenga un registro tan grave como que tiene Sara. Sara maneja los timbres graves, los registros graves, y tiene una historia que algún día las sociedades un poco desagradecidas, como la sociedad rosarina en especial, tendrían que recordar a aquellos que hicieron tanto. Sara empezó allá en el año, qué sé yo, 60, 59, empezó a hacer teatro, hizo todos los personajes. En teatro hacía los más importantes personajes, en Arteón. Es una actriz de mucha fibra dramática, con mucho contenido interno y mucha constancia. A mí me toman los años en donde ya me siento y soy una persona mayor, grande, con el fantasma de pronto de no tener la fuerza, las ganas, la energía para poder seguir haciendo yo y mi compañera lo que amamos, que es el teatro. Pero indudablemente todavía esa forma de locura, esa cosa interna me lleva a encarar proyectos permanentemente.